Hola a todos nuevamente. Recuerden que les había dicho que yo quería hacer estos videos porque veo entre mi grupo cercano de creyentes que hay conceptos muy diferentes acerca de los mismos temas y que la Biblia, creo, nos explica claramente. Ahora, hay dos puntos que yo quería aclarar. Primero, que lo que yo les presento en estos videos no es dictando entre qué es correcto o qué no es correcto, sino por el contrario es un reflejo de las cosas de la manera en que yo las entiendo lo mejor que puedo. Es un resultado de mi estudio personal al leer la palabra de Dios y traerla en oración delante de Él. Y pues es para que ustedes consideren sincera y humildemente el estudiar su palabra delante de Dios y que sea Él quien les aclare todos estos conceptos. Por favor, no se predispongan al tema, sino estudienlo en la Biblia y oren con ello a Dios, que su palabra siempre es verdad. Segundo, pues para este tema de cómo somos salvos, pienso hacer una serie de videos. El primer video de hoy presentará algunas de las diferentes perspectivas o de los diferentes puntos de vista típicos que hay al respecto, pero que son contradictorios acerca de cómo somos salvos. También en este video presentaré lo que la Biblia dice de acuerdo a lo que yo leo en ella respecto a uno de esos puntos de vista. Los videos adicionales tratarán una a una las otras perspectivas. ¿Cómo somos salvos? Esta pregunta está enfocada al proceso de salvación. Parte del hecho que ya estamos de acuerdo que Dios es quien salva a través de Jesucristo su Hijo. De pronto en otro video podemos aclarar ese principio, el principio de salvación, el principio de gracia. Pero por ahora vamos a estar en cómo se logra esa salvación. Bueno, los diferentes puntos de vista predominantes respecto a cómo somos salvos se pueden resumir en: algunas personas piensan que lo que se necesita para ser salvo es simplemente no pecar o no romper los 10 mandamientos de Dios. Otros piensan que lo que se necesita para ser salvo es ser religioso o ir a la iglesia. Otros creen que lo que se necesita para ser salvos es creer plenamente en Dios o en Jesucristo. Es decir, que somos salvos por fe únicamente. Otros creen que para ser salvos lo que se necesita es, por así decirlo, ser buena persona, o que somos salvos por nuestros propios méritos, por las cosas, las labores que hagamos. Los diferentes puntos de vista, creo yo, pueden ser el resultado de interpretaciones aisladas, personales, es decir, yo dicto mi propia creencia, es mi opinión, pero eso es muy peligroso, porque por un lado, cada persona puede tener una interpretación diferente a la otra. Cada persona puede tener una creencia diferente a la otra. Y por lo tanto, tendríamos varias versiones de una sola verdad absoluta, lo cual, en principio, como ya vimos anteriormente, no es correcto. Y por otro lado, la Biblia es muy clara de que para Dios no hay acepción de personas. Es decir, todos y cada uno de nosotros somos juzgados con base en los mismos principios. Recordemos que, por así decirlo, la versión correcta de Dios no es la que cada uno haga en casa. No es lo que yo haga por sí mismo, sino por el contrario, es Dios quien se ha revelado y su verdad es solo una. Ahora, otra posibilidad para los diferentes puntos de vista viene de las diferentes religiones. Por ejemplo, las diferentes religiones, todas cristianas, tienen cada una de ellas una interpretación diferente del proceso, el mecanismo por el cual una persona es salva. Ese proceso está conformado por diferentes pasos que suceden en el individuo para su salvación. Sin embargo, todas ellas coinciden en algunos pasos o elementos claves o fundamentales. Uno de ellos en el cual todas coinciden es el concepto de fe. Hablaremos de la fe en más detalle próximamente. Bueno, miremos uno de los puntos de vista, el del concepto de
si cumplir los mandamientos es lo que nos salva. Bueno, miremos qué nos dice la Biblia al respecto. Y para ello, establezcamos primero que todo que al estudiar la Biblia hay que tener en cuenta cómo Dios mismo nos dice que se debe estudiar su palabra. Yo les voy a listar aquí solo un par de esos tips, recomendaciones que están en la Biblia. Primero que todo, no se debe mirar solo una parte o pedacito de ella, una sola frase, por ejemplo, un solo párrafo, un solo título, no, sino que se debe mirar integralmente, es decir, todo en correlación con el resto de la palabra de Dios. Y esa correlación debe ser concordante. Ese es un criterio muy importante. Primero, no leer pedacitos aislados. Segundo, las concordancias deben ser congruentes, o sea, a través de la Biblia. Sí, porque si no es concordante, es porque la interpretación no es correcta, porque la palabra de Dios no se contradice a ella misma. Muchas veces las personas dicen eso, y es un dicho popular, pero precisamente es porque no revisan el contexto de lo que se está diciendo y leen solo pedacitos individuales. Ahora, la Biblia también nos dice que no se debe adicionar o remover nada de su palabra. Adicionalmente a las cosas que la Biblia nos dice, cómo estudiarla, también se recomienda que se tengan en cuenta dos contextos. Uno es el contexto general del libro que se está leyendo, es decir, la época histórica en la que fue escrito, quién fue su autor, cuál era la geografía, cuál era la cultura, cuáles eran las prácticas de ese momento. Ese es un nivel de contexto. Y el otro también es el contexto del concepto que se está discutiendo, que se está revisando, estudiando, en comparación con el resto del párrafo, arriba y abajo. No hay que leer solo ese pedacito. Hay que leer el párrafo total, la sección de ese párrafo, y el contexto de ese párrafo con respecto a todo el libro, a todo el evangelio, si es un evangelio, o la epístola, si es el caso una epístola. De modo que se sepa cuál es la intención, cuál es el mensaje que el autor en particular está tratando de comunicar a la gente. Estas dos categorías del contexto es muy importante. Bueno, con respecto a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos de Dios aparecen dados a su pueblo en los libros del Éxodo y del Deuteronomio en la Biblia. Sin embargo, las cosas no se quedan allí. De acuerdo a lo que yo puedo ver en la Biblia cuando la estudio. Por ejemplo, en Mateo 22, 36, 40. Nuestro Señor Jesucristo mismo nos dice, leamos juntos: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, cuando yo miro esta declaración personal de Jesucristo, yo veo allí varios elementos para resaltar. Primero, por ejemplo, que los 10 mandamientos no citan explícitamente los mismos conceptos o las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo, sino que de hecho fue Jesucristo mismo quien explicó y aclaró eso, dándole a entender a la gente que amar a Dios y al prójimo va más allá de lo que los 10 mandamientos dicen. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice toda la ley. Él no dice solo los 10 mandamientos, dice toda la ley se resume en esto. No solo los 10 mandamientos, toda la ley. Y él también dice todos los profetas.
Todos, pasados, presentes, futuros. Todos se resumen en ello. Miremos, por ejemplo, lo que nos dice al respecto el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 17 de su epístola. Leamos juntos. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¡Wow! Esa declaración es bastante significante, ¿cierto? E impactante. Pregúntense si quiere decir que cada vez que sabemos, ojo a la importancia de sabemos, cada vez que sabemos que debemos hacer algo bueno y no lo hacemos, ¿es pecado? Pues eso es lo que yo veo que quiere decir. Miremos, por ejemplo, en el libro de Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo que yo veo ahí es que hay otras cosas no listadas ahí, pero que son semejantes y que todas ellas evitan que quien las practica vaya al reino de Dios. Eso es lo que dice, clarito, en mi opinión. O sea que hay otras cosas por fuera de los 10 mandamientos que evitan que se vaya al reino de Dios. De la manera en la que yo veo esto, pues comienza a hacerse claro que no son solo los 10 mandamientos. Pero miremos más a ver. Por ejemplo, miremos lo que dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora, permítanme hacer un paréntesis aquí muy importante, porque hay ciertas religiones que dicen que comer esto o aquello es pecado. Y vamos rápidamente a ver cómo el mismo apóstol Pablo aclara eso. De hecho, aclara que no es pecado, ya lo veremos. Pero el punto importante en esta cita bíblica que acabamos de mostrar es la duda. De la manera que yo lo entiendo es aquí así. Que cuando una persona no está segura o no sabe, como cuando veíamos con el apóstol Santiago, que algo no es de Dios, y aún dudando eso, decide hacerlo, es decir, toma la decisión, esa decisión está asumiendo que no importa lo que yo haga ante Dios, cuando aún es posible que yo lo esté ofendiendo. Así que es un reflejo de mi actitud. Yo no sé si esto que voy a hacer está bien o mal, pero aún lo hago, así pueda ofenderle a Dios. Es un reflejo de una actitud. Por eso el saber es muy importante. Por eso la duda viene cuando uno no sabe acerca de algo. Pero si aún no sabiendo, yo digo, eso no es importante. No le doy importancia si a Dios eso le importa o no. Esa actitud de darle poca importancia es lo que es pecado, es lo que nos lleva al pecado. Miremos entonces rápidamente lo que el apóstol Pablo dice acerca de si comer ciertas cosas o no es pecado para aclarar ese punto de la comida como tal. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia.
porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. A mí me parece que es muy claro y directo que no se trata de qué se come o qué no se come, sino es nuestra disposición ante Dios y los otros. Eso es lo que yo veo que el apóstol Pablo está precisamente aclarando en su escrito, porque en esa época estaban todas esas leyes que si come esto, que si come aquello, que no sé qué. Y a mi manera de ver está muy claro. No es lo que come o lo que no come, o que si se movió más de 700 pasos, o que si hizo esto o lo otro. Ahora, si usted es una de aquellas personas que cree este tipo de cosas, les recomiendo que se lea esta epístola de Pablo y otras más de él, las cuales aclaran muy detalladamente este punto en el Nuevo Testamento. No se queden en el Antiguo Testamento para eso. Ahora, volviendo al punto de si solamente cumpliendo los mandamientos somos salvos, y por no alargar el video innecesariamente, les voy a citar y resumir otros pasajes bíblicos para su revisión. Por ejemplo, en el libro de Eclesiastés del Antiguo Testamento se dice que no hay nadie en la tierra quien no peque. En Corintios, por ejemplo, en el libro de Corintios, vemos que Dios siempre da una salida al pecado. Esto es muy, muy, muy importante. Antes yo pensaba que no, pequé porque es que pues, no hay otra. Eso no es cierto. Siempre, universalmente, siempre Dios nos da una salida para no pecar. Puede ser que tenga consecuencias que no queramos, pero siempre tenemos la opción de no pecar. La decisión es nuestra y a Dios no se le puede venir con excusas. Y la buena noticia es, finalmente, que también está en la Biblia, que si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de corazón, Dios nos perdona y purifica. Esto es a través de nuestro Señor Jesucristo. Para concluir, 2 puntos. Primero, en mi opinión y estudio personal, yo he visto a lo largo de las Escrituras que no solo las referencias que ya les presenté en este video, sino muchas otras, la Biblia no dice en ninguna parte que es suficiente o que basta con cumplir los 10 mandamientos para ser salvo, sino por el contrario, indican muchas veces que va más allá de los 10 mandamientos. Y que sin embargo la Biblia sí dice que quien practica esos u otros pecados no irá al cielo. Por supuesto, a menos que se confiese auténticamente, que confiese auténticamente sus pecados y cambie de camino en nuestro Señor Jesucristo. Estos puntos me han llevado a mí a concluir que el cumplir los mandamientos, 10 o cualquier otros, no es lo que nos salva, pero sí es un requisito. Es una condición de ser salvo. En otras palabras, no es eso lo que salva, pero que cuando somos salvos no podemos seguir pecando. Segundo, y para terminar, les quería recomendar de todo corazón nuevamente. Primero, estudiar la Biblia, leerla, sin traer ideas preconcebidas, y que tomen notas, tomen apuntes cuando van leyendo de un concepto clave que vean que les habla personalmente, tomen notas, subrayenlo, los conceptos que le van llegando a la mente, al corazón. Segundo, que oren, que le den tiempo a la oración, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en humildad, un solo Dios verdadero, para que Él sea quien nos muestre su camino y su verdad. Y finalmente, que abran su mente y su corazón al Espíritu Santo, porque Dios nos dice en su misma palabra que es el Espíritu Santo quien nos mostrará todas las cosas.
Un abrazo y que Dios los bendiga.